La ciudad, esa ciudad distinta, entra en una fase decisiva y más ahora que ya tenemos datos concretos o al menos una hoja de ruta concreta de cómo va a evolucionar el tema del presupuesto municipal, que es trascendental, sin duda alguna, para el futuro inmediato del municipio. Antes, lo primero, porque además ha sido responsabilidad o a propuesta de Izquierda Unida y más concretamente del concejal que ahora nos acompaña, teniente alcalde Miguel Díaz, a quien es un placer saludar. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Antes de nada, lo más inmediato en el tiempo, porque ha sido, bueno, ya como quien dice, hace unos, pues un par de horas, ha tomado la determinación el equipo de gobierno a propuesta vuestra de arriar las banderas de la Unión Europea en los balcones o en las dependencias municipales en general, tenencias de alcaldía y ayuntamiento, casa consistorial de Plaza de los Naranjos. El motivo, el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Así es, ha habido un acuerdo unánime en la Junta de Gobierno, una propuesta de todo el Gobierno, que además queremos hacerla dentro de un acuerdo plenario que se adoptó el mes de octubre, cuando acordamos Marbella ciudad refugio. Ciudad refugio, una ciudad pues que se declaraba defensora de los derechos humanos, se declaraba una ciudad, bueno, pues que defendía unos valores de solidaridad con las personas que sufren, pues en este caso crisis humanitarias derivadas pues de conflictos bélicos, de conflictos económicos y sobre todo pues en aquel momento agudizado por la crisis en Siria, ¿no? Y lo que estábamos viendo y seguimos viendo lamentablemente de atentados contra los derechos humanos, de la barbarie que está sufriendo, el sufrimiento de miles de personas. Y por tanto, ante eso no podíamos permanecer impasivos y hubo por parte del ayuntamiento ese ofrecimiento a acoger refugiados. Aquello ha quedado, pues por todas las dilataciones que le ha ido haciendo, le ha ido dilatando la Unión Europea en nada, y ahora ya el acuerdo reciente de la vergüenza, un acuerdo en el que la Europa que se forjó precisamente sobre la solidaridad, sobre los derechos humanos, sobre la convivencia de pueblos, el entendimiento de las personas, ha acabado por revelarse como la Europa de los intereses económicos del mercado, de unos pocos, y ha cerrado pues sus fronteras a precisamente esos que vienen escapando pues de la sinrazón, de la barbarie, de los abusos, los derechos humanos. Se ha deslegitimado Europa con esa determinación, y creemos que el Ayuntamiento de Marbella, igual que han hecho otros ayuntamientos, debería tomar partido en favor de la defensa de los derechos humanos, y ese es un gesto simbólico pero cargado detrás de intención, y también para alertar por la propia ciudadanía, que estén los ciudadanos de Marbella también se sientan representados y se sientan defensores de los derechos humanos. Están durante 3 días arriada la bandera de la Unión Europea, una bandera que nos gusta que haya unidad en Europa, que haya una Europa de los pueblos y de las personas, pero no precisamente que se traicione a sí misma como ha hecho en esta ocasión. Claro, y la clave está en eso, en que son 3 días, lo cual lo convierte en algo absolutamente simbólico, gestual, y claro, que no refleja una posición respecto a la Unión Europea, sino a esta cuestión concreta que una vez más se vuelve a ignorar muchas veces a las personas, ¿verdad? Una decisión de unos pocos, ignorando a aquellos en quienes reside teóricamente la soberanía, ¿no?, de las decisiones. Efectivamente, en una Europa en la que las mercancías pues transcurren libremente y sin embargo a las personas pues se le pone estos cortapisas. Además, bueno, un acuerdo como un país como Turquía, que tiene una tradición que tiene también en cuanto a vulnerar derechos fundamentales, pues se le hace ese acuerdo dejando pues sin ninguna protección a personas, como vemos, muchos son refugiados, son familias enteras que están llegando en unas situaciones lamentables, que están muriendo, que están sufriendo, que están enfermando, y que allí a las puertas de Europa pues se les frena, ¿no? Eso entendemos que es todo lo contrario lo que hay detrás de lo que ha inspirado Europa, una Europa, bueno, que sale pues después de barbaries como la Guerra Mundial, pues se forjaba pues como una unidad, con valores como la paz, y todo esto que se está renunciando. Y ante esto Marbella, que además es una ciudad cosmopolita también, que tiene una comunidad tanto siria como de todos los países europeos, tiene pues que especialmente yo creo que se siente mucha gente identificada viendo que su municipio en el que viven no mira para otro lado, señala claramente esta situación, y además seguimos activos para poder ofrecernos a acoger, como os había dicho, esas acogidas de emergencia, personas, como de hecho hay una estructura, un acuerdo municipal para así hacerlo, ¿no? Pues, lamentablemente pues al final no hubo acuerdo y lo que se ha hecho Europa ha sido cerrar las puertas a lo que considera un problema. Además un gesto, pero bueno, que
sirve también de caja de resonancia para la ciudad, que fuera se conozca que es Marbella, que es una ciudad relevante la que ha tomado esta decisión. Y luego, bueno, que hay un clamor también ciudadano, de medios de comunicación, de personas comprometidas, movimientos sociales, etcétera, en estos días, y queremos pues sentirnos partícipes de esa, como decimos, Europa humanitaria, esa Europa de las personas y de los pueblos. Y ya en un plano doméstico, el final de la semana llega agitado. Este viernes tiene lugar la iba a decir aprobación, bueno, se va a someter a la valoración de los grupos políticos la aprobación definitiva del presupuesto municipal, un documento clave para que este equipo municipal de gobierno pueda poner en práctica las políticas que en muchos casos hasta ahora han estado en un plano estrictamente verbal y de declaración de intenciones. En el presupuesto se plasman algunas de esas intenciones, o buena parte de ellas, y es el momento de dar el paso adelante. Llevan días hablando con distintas formaciones políticas, bueno, las dos que quedan fuera del equipo de gobierno, Costa del Sol Si Puede y Partido Popular, parece que caminando hacia el consenso, cuando menos en lo que a Costa del Sol Si Puede se refiere, que parece que vuelven las aguas a su cauce, aquel que propició en su día la composición del propio gobierno. Ahora parece que hay entendimiento y supongo que se van a incluir en el presupuesto algunos apartados que tienden al posicionamiento común entre Costa del Sol Si Puede y el llamado tripartito, el equipo municipal de gobierno. Pues dices bien, el presupuesto es desde luego la política, es la tarjeta de presentación de cualquier gobierno, es el acto más importante del año de los que se toman, porque te marca la política que se va a realizar. Cuando se trata, como en el caso del de Marbella, que es un gobierno basado en pactos de distintos grupos, pues aprobar unos presupuestos es revalidar ese pacto. Y por tanto hay que felicitarse de que también Costa del Sol Si Puede, a pesar de su negativa inicial, bueno, pues hayamos acordado ese apoyo mutuo a los presupuestos, ese refuerzo, por tanto, el acuerdo. Y ahora, a partir de aquí también se han tomado medidas en las que hemos acordado que intensificar la comunicación entre los cuatro grupos políticos, que seguro que nos va a ayudar a, bueno, todas las cuestiones o diferencias que vayan surgiendo se puedan consensuar, se puedan, por tanto, fortalecer más al gobierno, porque es lo que la ciudad, desde luego, requiere, ¿no? Pero al margen de eso, tampoco hemos dejado de hablar con el Partido Popular. Hasta el último momento tenemos encuentros con ellos, ofreciéndoles, bueno, pues dentro de sus alegaciones, las que se han elaborado, evidentemente, y ellos, bueno, así es lógico, ¿no? Es objetivo, no están formalizadas bien técnicamente, porque cuando se hace una alegación hay que, en cualquier caso, si añades una cantidad económica, restarla de otro lugar. No lo han hecho el ejercicio de sumar pero no de restar, por tanto no podían rechazarse todas, pero aún así hemos visto, bueno, si son interesantes y pueden conseguir que haya un respaldo al presupuesto añadido, una unanimidad o al menos una abstención, pues bienvenida sea. Y en ese sentido pues se está también manteniendo el diálogo, porque creemos que nunca está de más el diálogo, y quedará un poco pues en el propio Partido Popular si quieren sumarse a un presupuesto que entendemos que es de impulso para la ciudad y de conquistas importantes, sociales, laborales para la ciudad, o si quieren quedarse en un no al margen de este impulso. Por ejemplo, si se quieren quedar al margen de la integración de los organismos autónomos locales, lo que supone estabilidad laboral y mejor organización para dar mejores servicios a los vecinos y una conquista histórica de la plantilla. Si se quieren quedar fuera de recuperar derechos laborales también, como las 35 horas, ayudas socioeconómicas. Si se quiere quedar fuera, por ejemplo, de una partida de turismo que va a ser significativa en este año para la promoción de la ciudad, o aumentar la partida de derechos sociales con 1 millón para emergencia social, o 3 millones de euros para empleo, plan municipal de empleo. Son cuestiones, creo que quedarse fuera de eso será difícil de entender, ¿no? Por parte de los ciudadanos y del electorado del Partido Popular también, ¿no? Así que, bueno, esperemos que hasta última hora se puedan sumar, pero lo importante es que eso será un valor añadido, pero tenemos el número suficiente, es decir, sumamos ya la cantidad necesaria para aprobar el presupuesto, lo que es un mensaje de optimismo, de estabilidad también a la ciudad, y decir que a partir de aquí, bueno, pues a poner en marcha todos esos compromisos que adquirimos en el presupuesto de forma concreta. ¿Y puede incorporarse también alguna moción del Partido, alegación del Partido Popular, sí, o algún posicionamiento del Partido Popular respecto? Podría, no ya como alegación, porque digo, como tal, está más formulada, pero sí hay alguna petición de las que se ha hecho y hemos tenido algún ofrecimiento, pues con ellos, porque pueden aportar en algunos aspectos, pues nos parecería bien. Otra cosa es que les parezca suficiente el poder aceptar una parte y renunciar a otra parte de sus alegaciones, que evidentemente no son asumibles por parte del Gobierno.
pues bueno, son otro tipo de política de la que venía haciendo el Partido Popular, que la sigue reclamando, eso también lo hemos dicho, ahora gobierna otro tipo de gobierno con otros proyectos y otras políticas, y por tanto no podemos copiar y hacer las mismas políticas, ¿no? A cualquier precio no vamos a fomentar el voto del Partido Popular, pero bueno, ellos están en su decisión. En cualquier caso, la ciudad va a tener presupuesto y a partir de ahora pues un impulso porque empezaremos a desarrollarlo. Hasta ahora estamos trabajando con un presupuesto prorrogado y esto hace que bueno, se atiendan por las cuestiones más básicas y las inversiones o por sobre todo lo que es el impulso de la ciudad pues se vea lastrada. ¿Cómo afectan los presupuestos a las áreas que gestionan ustedes directamente? Porque ya tuvimos ocasión, en esta mesa habla con Victoria Morales, nos habló sobre el tema de derechos sociales, de qué manera, qué modificaciones o qué cambios iba a producir en el funcionamiento cotidiano de la delegación y la disposición de medios económicos por parte de ese área, pero yo creo que puedo preguntarle a usted sobre movilidad, sostenibilidad, no sé lo que he escrito aquí. Sí, bueno, tenemos pero participación ciudadana, la participación, correcto, si es que la P se me había quedado un poquito. Bueno, pues tenemos ahí en participación, si quiere, comenzando por ahí, bueno, lo más destacado es que vamos a poder poner en marcha un proceso de presupuestos participativos de cara al 2017. Todavía no hemos aprobado este y ya estamos pensando en el siguiente, sí, porque es un proceso largo, un proceso en el que se trata de generar unos canales de comunicación, los que tendremos que contar, bueno, pues con información, con mecanismos también interactivos a través de nuevas tecnologías, asambleas presenciales, capacidad de que se hagan propuestas por parte de los vecinos, es decir, mover todo unos canales y unas vías de comunicación para que los vecinos se impliquen y se sientan pues con poder de decidir. Eso será una de las cuestiones fundamentales dentro del presupuesto. También movilidad, pues tenemos ya por fin una dotación para carriles bici, lo que es el plan municipal de la bicicleta, que no depende de que se venda suelo, no sé dónde, como había anteriormente, sino para empezar a hacer ya los proyectos técnicos para inmediatamente tengamos liquidado el presupuesto con el remanente, empezar a desarrollar carriles bici, eso es importante. Un proyecto que tenemos en marcha también, que ya el año pasado hicimos los proyectos y ahora podemos ejecutar, que son las paradas multimodales, que eso no viene a ser más que unos puntos especiales para el transporte público, donde habrá paradas de autobús, pero accesibles, adecuadas, en unas condiciones dignas. Además tendrá pues, otros medios como puede ser para compartir con la bici, con el taxi, en fin, puntos de influencia de transporte en todos los distritos. Vamos a poder también acometer proyectos, en primer lugar, de redacción técnica de proyectos importantes que hay en materia de movilidad, de muchos años en los que no se ha efectuado, para ver cómo vamos cambiando pues, todo lo que es hacia una movilidad sostenible, el modelo de movilidad del municipio. Y luego, bueno, sostenibilidad, por ejemplo, ya poder desarrollar la partida de reserva ecológica de las dunas, que es un proyecto que tenemos como emblemático, porque creemos que va a dar un salto importante en nuestro litoral cuando tenga esas dunas en buen momento ya pues desarrollada. También la inversión para la mejora en las playas, que tenemos que de toda infraestructura de playas, que ya las playas empieza prácticamente la temporada fuerte en junio, ya en Semana Santa también, ¿no? Y podemos hablar, pero y hay que hacer inversiones porque hay déficit. Todo eso supone pues empezar a realizarlo desde ya, y así como otros proyectos que tenemos en marcha, y bueno, una vez que podamos tenerlo en la fase técnica redactados, porque una cosa importante también es empezar a tener proyectos para después poder buscar esa financiación o poder acometer una financiación, pero de entrada es que no teníamos siquiera bueno pues más proyectos que los que venía realizando el Partido Popular en los últimos años, que sabemos que era bueno pues cortar árboles para poner calles de cemento. No es eso lo que queremos otros proyectos propios del gobierno, propios de áreas como de movilidad y sostenibilidad, y eso tiene una fase primero de planificación, de redacción, de elaboración y posteriormente de ejecución. Y aún así está todo limitado por un techo de gasto del que se volverá a hablar sin duda alguna este viernes, porque la ciudad va a recaudar o espera recaudar unos 233 millones, pero no puede gastar más de 191, es decir, unos 42 millones menos de lo que recauda tiene disponibles. Y que nos vendría muy bien, esos 42 millones nos harían, relajarnos completamente, poder saber que hay todas las inversiones o muchas inversiones necesarias, que podemos llegar sin más aumentar las dotaciones de empleo sociales, pero lamentablemente las leyes injustas de un gobierno injusto como el del Partido Popular de Rajoy fijan eso, ¿no? Unos límites a los ayuntamientos, que una cuestión entendible es que puede haber una contención del endeudamiento, un endeudamiento controlado o una estabilidad, pero no llegar a estos niveles, ¿no? Estos niveles de totalmente fundamentalismo de mercado, porque al final lo que se quiere es garantizar a los bancos pues el pago de grandes sumas económicas, como va a ser el caso con esos 40 millones se va a pagar, por ejemplo, a BBVA
más de 20 millones de euros, es decir, vamos a liquidar mucha deuda, ¿no?, municipal, cuando podría hacerse de forma más paulatina y puedes dedicar una parte a inversiones también que potencian el empleo. De hecho, aquí una de las cuestiones que confiamos también es que pueda haber, en paralelo a que tengamos el presupuesto, o a continuación, si se pudiera desbloquear también un acuerdo de gobierno en Madrid antes de llegar a unas elecciones y hubiese un nuevo ejecutivo que tuviese un criterio distinto de progreso, podría liberar esa fórmula del techo del gasto y nos permitiría a lo mejor también hacer modificaciones presupuestarias y encontrar posibilidades de inversiones adicionales. Eso sería magnífico, ¿no? En ese sentido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en la última sesión, pues con esa explicación, lo hemos hecho además dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, así que confiamos también en que puedan venir buenas noticias de Madrid, ¿no?, que ya toca, ¿no? Es que visto desde el prisma de un ciudadano, claro, es que lo que recauda el Ayuntamiento es porque lo pago yo. Sí, sí. Pero el Ayuntamiento no puede disponer de ese dinero que yo pago para arreglar la acera de debajo de mi casa, para darle más seguridad a mis hijos en lo que correspondiera, o para desarrollar actividades, para promocionar turísticamente el destino. No puede utilizarlo para eso. Le obligan a utilizarlo para pagar a bancos. Sí, prácticamente pagar a bancos, pagar intereses, o pagar, en cualquier caso, bueno, pues sentencias que puedan darse judiciales, etcétera, por caso de... O sea, que el dinero para eso esté garantizado. Para eso que sí. Para mis necesidades y demás, no, pero para eso tiene que estar garantizado. Para la Es que inversión, eso para la es, política visto desde social, ese no. prisma. Eso fue pues las directrices de esa Unión Europea que hablábamos al principio, que miramos más las mercancías en el mercado que las personas. Pues hay otro ejemplo más. Marca eso, que es la línea que marca la Unión Europea, el Banco Central Europeo, y luego pues que en los momentos de planificación económica el Partido Popular asumió. Ya en primer lugar también el último gobierno de Zapatero firmó junto con el PP ese acuerdo para cambiar la Constitución y poner ese artículo 135 que rompía pues el principio de que era un Estado social de derecho, el de España, un Estado de mercado a todas luces, donde está antes pagar la deuda que las políticas sociales. A partir de ahí surge la ley de racionalización del gasto que le llama Mariano Rajoy, y de ahí viene el techo del gasto. Pero todo provocado por un déficit público, a su vez provocado por los mismos que ahora impulsan esta ley, que son lo mismo, ¿entiendes? Así es, y se puede, entendemos que hay que controlar los endeudamientos irresponsables. Antes claro, había que haberlo controlado, ahora hay... Claro, incluso ahora tú puedes decir, bueno, pues eso no es un techo del gasto, si llegar hasta un límite de endeudamiento o un límite para pedir préstamos, financiación bancaria, etcétera. Pero, evidentemente, en el caso de Marbella, que si ya está saneado el presupuesto, el ejercicio, pues, ¿por qué no poder dedicarlo al impulso de la ciudad? Y más nuestra ciudad, que tiene muchos déficits en lo concreto, ¿no? Una pena, porque para hacer rotondas y aeropuertos y cosas esas, para eso no había antes techo de gasto, lo hay ahora para los servicios de los ciudadanos. Rápidamente, nos quedan 5 minutitos. La Semana Santa está muy cerquita, llega en este caso lo enfoco desde el punto de vista de etapa de alta afluencia turística. Y estamos al frente de sostenibilidad y playas. Vamos a tener las playas en condiciones para recibir a los visitantes. Sin duda, vamos a tener. Hubo un temporal hace unas semanas y afectó al litoral, un momento tenso. Después, se ha producido más favorable ya todo, gracias a los trabajos que se han realizado. Trabajos que desde la delegación se han realizado, de sostenibilidad y playa en lo que es la misma playa, pero también desde obras, en tramos del paseo que tuvieron que ser derrumbados, que se vieron muy afectados actualmente y que se están ya pues terminando su reconstrucción, mejora que ha habido también por parte de limpieza y conservación de todo lo que es el albero del paseo marítimo. En definitiva, todas las delegaciones que están implicadas pues están haciendo su trabajo, ultimándolo. Hasta el mismo viernes estaremos, de hecho, Costa, la demarcación de Costa, también accedió, tras la petición que le formulamos, a iniciar el trabajo en la Fontanía, donde había una zona especialmente afectada por piedras, etcétera. Bueno, pues se está realizando esos trabajos aún todavía, estarán terminados el viernes y tendremos pues en perfectas condiciones la playa, que al fin y al cabo es el gran reclamo, ¿no?, que tiene la ciudad. Los hoteles con los que estamos en conversación nos hablan de unas buenas previsiones de ocupación, que ellos ya tienen, previas al puente, por tanto esto es un buen dato. Y ahora lo que miramos sobre todo, una vez hecho el trabajo que nos tocaba, es el tiempo, ¿no?, que haga un buen tiempo. Las previsiones no son malas de entrada, esperemos que se vayan confirmando como buenas, y eso unido, bueno, pues a todas las bondades de la ciudad, y sabemos, bueno, pues el comercio, todo lo que ofrece nuestra ciudad, y bueno, también pues el atractivo que tiene pues la propia Semana Santa en nuestro entorno, pues también
cada vez se está trabajando más por parte de cofradías, etcétera, pues para darle un realce, ¿no?, a la ciudad también, que aporta un aspecto cultural y atractivo para los turistas. Yo creo que todo suma, todos esos ingredientes pues ofrecen que Marbella sea un destino ideal para la Semana Santa, no solo para aquellos habituales que tienen residencia, que evidentemente esos no faltarán, sino también para que haya afluencia en todos los hoteles, ¿no? Pues a ver, si tenemos una buena Semana Santa, quedan unos cuantos euritos por ahí que hacen falta y mucha gente lo está esperando, que tengan un impacto también positivo en la creación de empleo. Es de esperar que así sea, suele serlo casi todos los Claro que sí, que además años. Que a partir de aquí ya vayamos en ascendente y cojamos la dinámica del verano, que es la de creación de empleo, la de impulso económico, y luego vendrá el otro gran reto, que cuando pase el verano no pase el empleo y el crecimiento económico, se vaya modulando y consigamos poco a poco ese gran reto de romper con la estacionalidad, ¿no? Ojalá que sí. Miguel Díaz, muchísimas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes, cuídense.